Hola, muy buena noche a todos. Mi nombre es Idalia Zapata y en esta actividad vamos a seguir hablando también del suministro, pero ahora de la mano de San Nicolás. Ayer justamente fue el día en el que festejamos a San Nicolás, pero recordemos que estas 7 semanas de Navidad pues traen toda la radiación de todos los seres de luz, y entonces pues bueno, aunado a eso tenemos que pues bueno, el día que se celebra mundialmente, digamos, en relación a la figura de Santa Claus, ¿verdad? Es el 24 de diciembre. Entonces, lo que vamos a trabajar ahorita, pues es algo que podemos ir extendiéndolo en estos días y justamente hasta el día 24, 25, que es donde se está moviendo todavía toda la prosperidad y toda la radiación de lo que representa Santa Claus. Siguiente, por favor. Bien, esta actividad está basada en el libro de Espíritu de la Navidad de Rubén Cedeño. Este libro se puede conseguir también en formato digital. Ahí, por ejemplo, en la página de Metafísica dejamos los links donde pueden acceder a ellos, donde se encuentran y también pueden trabajar. El libro viene con pues bueno, todo el índice de todas las festividades que vamos a estar llevando en estas 7 semanas, y pues bueno, aquí ya viene más detalle de la actividad para que lo trabajen también, porque pues vienen también lo que son las cartas, la carta a Santa Claus, la carta al Espíritu de la Navidad, a los Reyes Magos. Entonces todo esto para que lo puedan compartir y ya vayan haciendo sus cartitas de todo lo que quieran pedir. Ahí no, como ahorita dijo Román, no se limiten, o sea, suéltense, ¿verdad?, para todo lo que necesiten. Bien, entonces, pues el 6 de diciembre es cuando se festeja, ¿verdad?, este ser de luz que es San Nicolás. Y pues bueno, lo que hace Rubén Cedeño como introducción a la actividad es que tengamos presente que esto es algo no solamente para dejarlo como que es una festividad para niños, ¿no?, sino que también nosotros como adultos participemos de esa conciencia de prosperidad que tiene este santo, y que también hagamos pues esa difusión y sostengamos ese concepto de esa provisión y de esa alegría que da San Nicolás para los niños. A veces se presenta que pues por broma o por alguna otra cosa, ¿verdad?, se les dice que Santa Claus no existe. Entonces que nunca suceda eso, que siempre permanezca la figura de San Nicolás, porque es algo que a los niños les llega, les llena de alegría, les llena de esperanza, y eso también hace que los niños se mantengan con una mente pura. Entonces es lo que nos comenta Rubén, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos con la siguiente, ¿verdad? Y nos dice Happy Santa. Entonces vamos a ver aquí que Santa Claus fue aproximadamente hace 1500 años en el pueblo de Pátara, que está en Turquía, en donde aquí nace un niño en una familia muy opulente, y lo llamaron Nikolaos, ¿verdad?, que significa la victoria del pueblo. Entonces ya desde ahí ya venía él con ese, digamos, ese concepto de gran luz, porque significaba la victoria, ¿no? Entonces vemos ahí que él desde muy pequeño, él tenía una afición, un cariño muy grande por las enseñanzas del Maestro Jesús. Él era su ser con el que él se conectaba, y él quería ser como el Maestro Jesús. Entonces vemos que aquí él ya empezaba a mantener esos, digamos, vamos a ir trabajando en estos apartados también las virtudes que San Nicolás fue mostrando en cada una de las cuestiones de su vida, ¿no? Es lo que vamos a ir trabajando también. Entonces vemos la pureza, ¿regresa? Sí. Vemos la pureza, el amor, la compasión, ¿sí? Al momento de que él se estaba haciendo esa conexión con el Maestro Jesús, él estaba desarrollando esas virtudes del Maestro Jesús. Entonces, ¿qué es lo que él estaba trabajando? Que en su conciencia estaba grabando esas virtudes para que en un futuro él pudiera desarrollarlas también. Entonces, él ya estaba haciendo esa conexión desde pequeño. Entonces, él empezó, ¿verdad?, él tenía una fortuna muy grande que heredó, porque sus papás, bueno, al fallecer pues lo dejan con una fortuna muy grande, pero pues bueno, no se quedó como mi pobre angelito, ¿verdad?, que se quedó con la supermansión y hacía y tenía dinero para hacer de todo. No, él estaba
conectado con esa conciencia con el Maestro Jesús, porque él quería ayudar, él quería hacer algo, ¿verdad?, para justamente llevar ese camino y poner en práctica la enseñanza del Maestro Jesús. Bien. Entonces, un amigo de Klaus, ¿verdad?, que era tan rico como él, tuvo un suceso en su vida en el que él pierde todo su dinero y tenía 3 hijas. Y entonces él se vio en la necesidad de que tenía que vender a sus hijas porque necesitaba dinero. Entonces Klaus vio en eso su primera oportunidad para poder ayudar. Entonces ahí vemos manifestado pues los 3 aspectos de Dios, ¿verdad? Que es voluntad, porque tuvo, no nada más fue el pensamiento o decir, bueno, hay esta situación, sino que tuvo la voluntad para moverse y hacerlo, ¿no? Y esa voluntad de hacer te lleva a la actividad, que es justamente el amor divino, ¿no? Entonces se fueron enlazando estos aspectos de Dios y le dieron la inteligencia para saber cómo hacerlo, ¿no? Que esas son las ideas divinas que nos llegan de cómo hacer cierta cosa y que todo se dé en perfecto orden, ¿no? Entonces ahí se ve manifestado el Cristo. Entonces, pues bueno, muy cerca de Pátara, en un pueblo llamado Mira, había un obispo que ya estaba muy cansado, y entonces él, pues ya en ese cansancio que tenía, le pidió en oración a Jesús que ya le llegara alguien para que lo renovara, ¿no? Entonces él dijo, pues el primero que pase por aquí es al que le voy a dar el puesto de obispo, y justamente en ese momento pasa Santa Claus, ¿verdad? Pasa San Nicolás, y entonces a él fue al que le da este cargo del obispo. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo alguien le suelta así el cargo de buenas a primeras, ¿no? Pero digamos que el obispo, al estar pidiéndolo en oración, pues justamente está haciendo su conexión con el Cristo. Le dejó esa situación a su Cristo, y entonces su Cristo le resuelve encontrando a alguien que sabía que iba a hacer ese trabajo e iba a continuar con ese trabajo que tenía el obispo, ¿no? No era nada más como que el primero, ¿no? Sino que había esa consonancia del trabajo que se venía. Entonces, Klaus, como obispo de Mira, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces, él trabaja justamente las enseñanzas del Maestro Jesús, que son de mucha opulencia, porque el Maestro Jesús también precipitaba, ponía en funcionamiento esta virtud, el amor siempre, ¿verdad?, en todo momento, y el perdón. Siempre eran virtudes que se trabajan muchísimo, y entonces el obispo lo que estaba trabajando en el pueblo era justamente compartir las enseñanzas y darle todo esto, ¿verdad?, a los habitantes del pueblo. Entonces hubo un suceso por ahí, ¿verdad?, que hubo un momento en el que hubo a lo mejor una época, ¿verdad?, ahí en la que no tenían comida. Entonces el pueblo se vio en la necesidad, ¿verdad?, de que estaban solicitando comida, tenían hambre y todo, y entonces justamente arribó un barco ahí a las orillas, y el capitán en ese barco traía muchas toneladas de comida. Entonces lo que hizo el obispo, ¿verdad?, fue acudir con el capitán y decirle, oye, pues ¿sabes qué? Déjame todo esto porque mi pueblo ahorita necesita comida, y pues bueno, después lo vamos a reponer, ¿no? Entonces en ese momento, pues aquí San Nicolás está activando la diplomacia del rayo rosa, porque tiene que ir a dialogar, ¿no? No nada más es como que llego y, ay, oye, ¿cómo? No, hay que tener, ¿verdad?, ese amor, esa diplomacia que se trabaja en el rayo rosa para poder hacer algo y resolver la situación que se tenía en ese momento. Entonces, esa diplomacia que movió San Nicolás ayudó a su pueblo. Y asimismo, al momento de que el barco ya iba a zarpar, pues él hizo el milagro de la precipitación, y entonces al momento de que este barco ya iba a partir, pues bueno, él precipitó y se volvieron a llenar todas, ¿verdad?, los apartados que tenían ahí en el barco, nuevamente con el suministro que ellos ya habían necesitado. Entonces, pues bueno, ocurre también otro suceso por ahí, que una persona que tenía un restaurante, tenía su restaurante, y pues este señor, el restaurante se servía porque tenían niños que este señor mataba, y entonces era como estaba funcionando el restaurante. Entonces, cuando Santa Claus se entera de esto, pues se horroriza de esta cuestión, y entonces va justamente con esta persona a reclamarle, ¿verdad?, que eso no se hacía. Y entonces en ese momento
¿verdad?, de activación de esa fuerza interior que tenía, pues bueno, hace, ¿verdad?, que se resuciten los niños. Él resucitó los niños que en ese momento, ¿verdad?, estaban por ahí. Entonces aquí vemos cómo es un ser que siempre estaba activo y estaba justamente para el momento que se necesitaba. Y entonces ahí él sacó valor, ese valor y esa fuerza del rayo azul para poder hacer lo que se necesitaba, ¿no? Y también podemos ver en él justamente esa magia de él, ¿verdad?, de cómo conectar con toda esa energía que él tenía justamente para levantar y aplicar, ¿verdad?, la resurrección de estos niños que estaban en esas condiciones, ¿no? Y entonces eso, llevado a la vida práctica, también nos conecta a nosotros en ese momento de que cuando nosotros vemos algo, ¿verdad?, que no está bien y que nosotros a lo mejor sabemos que cómo debe de ser o podemos ir a corregir, pues hacerlo. Entonces él se abocó justamente a ese principio, ¿no? Y entonces, pues bueno, con el tiempo, ¿verdad?, hacia el año 425, en la ciudad de Nicea, ¿verdad?, se hizo una reunión en donde ya estaban los obispos cristianos, ¿verdad?, que pues ya estaba muy viejito, ¿verdad?, Santa Claus. Entonces ahí se reunieron todos los obispos cristianos y pues bueno, ahí les da la bendición y les dio su amor, ¿verdad?, para ese primer congreso. Y eso pues bueno, lo estamos viendo actualmente, que el Papa Francisco está llevando todavía toda esa dispensación, ¿no?, que él todavía está trabajando justamente por el ecumenismo, por hacer estas reuniones y que pues todas las iglesias, ¿verdad?, y todas estas corrientes del cristianismo pues vayan uniéndose y ya no se vean separadas, sino como el todo que siempre estamos trabajando. Entonces, pues bueno, Santa Claus ahí tenía su nacimiento, él tenía su niño Jesús, ¿verdad? Él hacía esta práctica justamente porque él, como estaba conectado con el Maestro Jesús y él trabajaba, ¿verdad?, bajo su enseñanza, que era la que a él le gustaba, y era sobre esa enseñanza que él empezó a moverse en ese plano, pues bueno, él tenía el nacimiento y su niño Jesús. Por ahí unos niños traviesos se metieron y le incendiaron la iglesia. Entonces, al pasar esta cosa, ¿verdad?, pues San Nicolás alcanza a rescatar solamente un niñito Dios y que lo acurruca en sus brazos y sale. Entonces cuando él sale de la iglesia, sale con una sonrisa y así como muy victorioso, ¿no?, de que yo lo rescaté. Y entonces pues el niño Jesús representa justamente ese Cristo, ¿no? Entonces ahí San Nicolás dice, pues no importa lo que pasa, yo sigo con mi Cristo, ¿no? Mi Cristo es el que me mantiene adelante, yo sigo feliz porque mi atención sigue estando en el Cristo y no en la dificultad que sucedió en ese momento. Entonces vemos cómo él sigue trabajando y sigue poniendo su atención siempre en el Cristo, en los aspectos de Dios, y eso es lo que le permite seguir avanzando con todo esto. Entonces, pues él era un ser que siempre estaba muy alegre, que tenía una risa muy peculiar, muy contagiosa, y cuando él reía, ¿verdad?, hacía una armonía hacia toda la naturaleza y todo lo que le rodeaba. Entonces, pues bueno, también aquí vemos cómo esa felicidad que se manifiesta en el rayo verde, pues bueno, eso también sirve mucho para armonizar los lugares o las personas en donde estemos. Y justamente, pues es uno de los rayos que se trabajan con el espíritu de la Navidad, que es el rayo oro rubí de la opulencia, el rayo blanco de la pureza y el rayo verde de la felicidad. Entonces, hace poquito me tocó que llevé a mi mamá a una cita clínica, y en esa clínica estaban las muchachas de recepción y los muchachos que atienden ahí la puerta. Entonces, cuando no tenían gente, ¿verdad?, pues ya ven que se va uno ahí con el de al lado a platicar un ratito o algo, y todo el tiempo estaban riéndose, o sea, muy discretamente, pero siempre se estaban riendo, y siempre los veía yo que estaban muy felices. Entonces ya van varias ocasiones que vamos y siempre están así los muchachos. Entonces a mí me dio mucho gusto porque, siendo una clínica que dan tratamientos médicos, pues bueno, ellos también con sus risas y con esa armonía que tienen ellos, pues también levantan la vibración de ese lugar, que es un lugar de sanación, ¿no? Entonces la sanación, que exista esa alegría y esa felicidad, ayuda muchísimo en un proceso de sanación.
Y bueno, pues un día 6 de diciembre, cuando ya Claus se preparaba anticipadamente para recibir la Navidad, Dios la llamó a su lado para que lo ayudara desde el cielo en las festividades navideñas. Entonces, pues bueno, ya ese día pues se le conmemora, ¿verdad? Porque ya fue cuando desencarna Santa Claus. Y pues bueno, ya él empieza a trabajar desde el cielo, pero con el Maestro Jesús, justamente para dar toda la provisión para los papás, para que puedan comprar regalos a los niños, y también para dar todo el suministro, ¿verdad?, que se necesita para esta época. Y entonces no estaba tan descabellada la idea que a lo mejor en familias que eran más católicas o que eran más apegadas a la religión, que a lo mejor no le prestaban tanta atención a Santa Claus y te decían que los juguetes te los traía el niño Jesús. Entonces, no era ni uno ni otro, sino que trabajaban en conjunto, ¿verdad? Trabajaban en conciencia, porque Santa Claus se conectaba justamente con el Maestro Jesús. Entonces es un trabajo de dos seres de opulencia, de suministro. Y entonces, pues bueno, sabemos que en los planos internos este tipo de cosas de yo me lo adjudico o este trabajo lo hice yo, no. Los seres de luz trabajan siempre en equipo cuando se requiere, y eso es lo importante. Entonces, pues bueno, vemos que sí, el niño Jesús también nos trae muchos regalos, ¿no? Y bueno, el cuerpo sin vida de Claus nunca se corrompió. Entonces comenzó a derramar un oloroso aceite y la gente enferma al untárselo se sanaba, ¿no? Entonces aquí vemos cómo todavía después de desencarnar él seguía manifestando todavía virtudes para dar, ¿no? Que en este caso era la sanación. Entonces, pues bueno, todo ese proceso y toda ese ministerio de vida que tuvo, de estar proveyendo a la gente, de estar en un estado de conciencia alto, de suministrar, de dar, lo llevó justamente a un camino de santidad, ¿no? Entonces, aunque la gente a lo mejor no sea el objetivo de ser santo, pero si empiezas a desarrollar y a trabajar mucho las virtudes, pues es algo que te va a llevar, ¿no? Entonces, justamente todo esto lo vemos como un camino natural, no verlo como un objetivo, sino más bien trabajar en lo que nos corresponde y que la vida de manera natural nos vaya conduciendo hacia lo que tenemos que desarrollar. Entonces, así pasaron casi 500 años allí totalmente intacto, y como era santo, pues ya no le decían Claus, sino Santa Claus. Y pues bueno, esta fama de Santa Claus se extendió, y por eso hay muchas iglesias que consagraron justamente su nombre, y hay varias iglesias que son así de San Nicolás, ¿verdad?, que llevan su nombre. Y vemos, por ejemplo, también la iglesia de San Nicolás de Bari en Italia, y hay una iglesia de San Nicolás en la plaza de la ciudad vieja de Praga. Y bueno, para la época pues no había la tecnología para tener una fotografía de Santa, ¿verdad? Pero se hicieron pinturas en maderos, y entonces pues bueno, son a lo mejor los frescos o las pinturas que se pueden ver por ahí, que son muy antiguas, pero bueno, es más o menos ahí el retrato que se hace de Santa. Bien, esta radiación de Santa Claus y toda la historia que gira alrededor de él, pues bueno, empezó a hacer que todos los marineros, ¿verdad?, y también los niños y la gente empezó a expandir tanto su historia que se hicieron devotos, ¿no? Entonces, un día llegaron unos italianos por ahí a querer profanar el cuerpo de Santa, ¿verdad?, de querérselo llevar por todas estas bondades justamente que se comentaban. Y entonces, pues bueno, ahí para justamente rescatarlo y que no sucediera esto, pues bueno, se lo llevaron a Bari, ¿verdad?, a la costa del sur de Italia, y por eso muchas de las personas conocen a Santa Claus como San Nicolás de Bari. Entonces, cuando lo escuchen como San Nicolás de Bari, es el mismo, ¿verdad? Entonces, nada más ahí para que lo chequemos. Y pues bueno, también unos holandeses también que andaban por ahí de turistas, también se llevaron justamente esta historia a la ciudad de Nueva York, y entonces esta historia se empieza a mover por el lado de Nueva York, y entonces hay un escritor, Clement Clark, ¿verdad?, que sus hijos le pidieron que les narrara la vida de Santa Claus, que conocían, ¿verdad?,
algo sobre este personaje, pero que querían que les contara una historia. Entonces él, siendo escritor, pues se arma una buena historia y le empieza a meter, ¿verdad?, toda esa emoción de que por la chimenea y te deja regalos y todo, y entonces los niños quedan fascinados y empiezan ellos a contar el cuento que su papá les da, ¿no? Y entonces se empieza a regar, ustedes saben que lo bueno, ¿verdad?, se expande, pero como pan caliente. Entonces se empieza a llevar todo esto. Y entonces también esto llega, ¿verdad?, a altos mandos por ahí de la Coca-Cola. Y entonces hay un pintor, ¿verdad?, que trabajaba ahí, y entonces alrededor de esta historia y de todo esto, pues él se le ocurre empezar a pintar a Santa, ¿no? Pero así como un viejito gordito, bonachón, alegre. Y entonces es cuando empieza, ¿verdad?, a hacer esta publicidad de la Coca-Cola, y entonces pues esto pegó muchísimo. Y hasta el día de hoy llega Navidad y es Santa Claus con la coca, ¿no? Y aunque esté haciendo frío, dices, yo prefiero un chocolate, ¿no? Sí se te antoja, porque ves al Santa empinándose la coca y bueno, ahí va uno, ¿no? En Bari se veneran las reliquias de su cuerpo, que sigue emanando el milagroso y perfumado aceite curativo. Entonces, gracias, Padre, que podamos ir un día, ¿verdad?, para poder gozar de esta bendición que todavía hasta el sol de hoy sigue dándose, ¿no?, esa manifestación. Bien. Y bueno, todo esto que cada vez le han agregado como más producción, ¿no? Más producción para Santa, ¿no? Ahora ya está el trineo, los renos, le pusieron nombre a los renos y todo, ¿no? Ahí está la historia de Rodolfo el Reno y todo eso. Y hasta le pusieron Mamá Claus, ¿no? Entonces ya hasta le montaron ahí una esposa que no sé dónde le sacaron, pero bueno, a lo mejor él era felizmente soltero y bueno, ahora ya tiene quien lo mande. Pero bueno, y pues bueno, todo esto se ha hecho alrededor justamente porque la gente lo ama, porque la gente lo quiere, porque la gente le gusta esta radiación y porque saben que es la radiación del suministro. Entonces, a todo el mundo le gusta el suministro, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo esto gira alrededor de él justamente por ese cariño que se le tiene. Entonces nos dice Rubén Cedeño, para cerrar la actividad, acuérdate que cada Navidad Santa Claus se acerca a nosotros y es muy feliz cuando con mucho cariño le damos un regalo a alguien, ya que estamos pensando en los demás más que en nosotros. Y esto es un inegoísmo propio de los verdaderos cristianos. Entonces, cada vez, ¿verdad?, que preparemos un detallito, no importa que no sea un súper regalo, pero el hecho de que tú ya tengas la intención de regalar, ya estás moviendo tu prosperidad, ¿sí? Entonces, sea un detallito, un regalito más grande, lo que sea, todo que sea con esa conciencia de prosperidad, justamente para que esa energía se mueva, que uno lo dé con felicidad y aunque no tengamos la intención de que, bueno, voy a regalar a ver qué me dan, porque a veces hay gente que así está, ¿no? O con los intercambios, pero pues eso se tiene que dar. Por principio de causa y efecto, en algún momento te van a regalar también a ti. Y no tiene que venir de las mismas personas, ¿no? Porque pues si Dios está en todos, pues tiene que venir por algún otro lado. Entonces siempre tener esa conciencia y dar más que recibir, ¿verdad? Tener esa conciencia de dar y pues bueno, este 24 de diciembre fomentemos esta idea, ¿no?, de que Santa Claus existe, ¿verdad?, que permanezca en los niños, porque los niños son las mentes más puras que tenemos. Entonces, sigamos manteniendo en ellos esa pureza de intención, esa pureza de mente, porque pues ellos en un futuro van a ser las personas que van a estar guiando este mundo. Entonces, hay que cuidar también esas mentes que son puras, ¿verdad?, y con todas estas historias que parecieran fantasía para muchas personas que no creen, bueno, la verdad es que estimulan mucho justamente las virtudes para que sigan creciendo en armonía, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias y pues con esto finalizamos la actividad. Gracias, Pati.